Padre, es un honor reunirnos en tu nombre, sabiendo que tú estás entre nosotros. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, que tú estás en medio de ellos y tú estás aquí, literalmente estás aquí en la iglesia. Y es nuestro deseo de nuestro corazón honrarte, levantar y exaltar el nombre de Jesús, señalar a las personas a la verdad de tu palabra, del Logos y de Jesús. Y pido que seamos sensibles a tu Espíritu Santo hoy, que nos permitas o te permitamos a ti que impactas nuestra vida en estas cosas que tienen que ver en poner la mira en las cosas de arriba, del cielo. Pido, Padre, que estemos conscientes de tu Espíritu Santo hablándonos y ministrándonos. Pedimos por el ministerio de los niños, bendice esas pequeñas vidas una vez más. Al ellos escuchar de un Jesús que los ama, que nunca los dejará y nunca los abandonará. Y sé que algunos de esos niños van a escuchar muy bien este mensaje basado en el mundo en el que vivimos. Que tu Espíritu Santo refuerce esas pequeñas vidas. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo dijo amén. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 3. Y si necesitas una Biblia, ahí te la llevarán. Colosenses, capítulo 3. Había un letrero colocado en una iglesia que decía, por favor, no dejes tus objetos de valor desatendidos. Alguien puede pensar que tu don es una respuesta a sus oraciones. Y aunque la mayoría de nosotros, espero todos nosotros, no tomaríamos cosas que no nos pertenecen, muchos de nosotros tomamos cosas que Dios no quiere que tomemos, cosas que Él no quiere que nos pertenezcan. Y hoy vamos a ver una lista de estas cosas y a ver qué tal andamos en no tocar esas cosas. Entonces, comencemos. Colosenses 3, 1 a 4. Mira un tren atrás. No, lo digo en broma. Ya que han sido resucitados en la vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Qué hermosas palabras, qué hermoso desafío, qué hermosa promesa de recompensa. Dice, como han sido resucitados a nueva vida, pongan la mira en las verdades del cielo. La Reina Valera dice, en las cosas de arriba. Esta es volver al capítulo 2, que dice el 17, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Este mundo es solo una sombra de la realidad, de lo que va a venir. Pablo apunta a la permanencia del cielo versus nuestro corto tiempo transitorio, temporario en esta tierra. Por eso C.S. Lewis se refirió a esta tierra como la tierra de sombras. El cielo representa la realidad y la tierra es solo un sueño sombrío, un velo, donde levantamos el velo para ver el mundo real. El salmista continúa con esto, hablando en Salmo 73, cuando habla del fin de los malvados, y dice, en verdad, los pones en un camino resbaladizo y hace que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos. Y escuchen, cuando tú te levantas, tú te reirás de sus tontas ideas. Es como que se ríe por la mañana y como que van a soñar como un sueño en la noche. Y Moisés mismo, el dador de la ley, hizo eco de esto en Salmo 90, que se dice que Moisés lo escribió. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. La vida es como un sueño que desaparece. ¿Y por qué es tan importante que entendamos esto, que vivamos en esta realidad? Porque ver esto correctamente hará que tus prioridades se alineen con las cosas eternas
consecuencias, de eternas consecuencias. La lógica va así. ¿Por qué me molesto por algo que está aquí hoy y desaparece mañana? ¿Por qué debo consumirme en tener un pedazo de metal o un montón de palos o acopio de piedras que no son de consecuencia eterna? No es que estas cosas son malas necesariamente, pero son pálidas en comparación, aún las mejores cosas, a las cosas que tienen valor eterno, como las almas, las relaciones, las amistades, el ser dadivoso y ayudar. Ustedes saben esto, pero de aquí a 100 años, tú no hablarás lo rápido que va tu carro o cuántos baños tienes en tu casa. En vez de eso, vas a apreciar las recompensas que se darán a los que invirtieron la vida en la vida de otros, cosas de valor duradero y significante. Jesús dice que aunque des un vaso de agua a uno de estos pequeños, no vas a perder tu recompensa. Servir a Dios es cerrar el enfoque a las cosas que tienen importancia con un valor eterno más alto. Y verso 1 dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nota que dice sentado y no parado. ¿Saben por qué dice eso? Porque su trabajo terminó. En el momento que Jesús murió en la cruz, su trabajo terminó. De hecho, dijo, consumado es. Se terminó su trabajo. Imagínate un tipo trabajando en un equipo de obreros viales, sentado en una reposera y mirando a los otros trabajar. Y peor, haciendo esto. Si sus compañeros, si está sentado en el pasto, ¿qué le dirían? ¿Qué hace sentado ahí? ¿Por qué dirían eso? Lo dirían porque en ese lugar el sentarse prueba que no está trabajando. Implica que crees que has terminado de trabajar. Y ese es el punto. Jesús ya terminó su trabajo. Se terminó una vez y por todas. ¿Y sabías que Dios dice lo mismo de ti? Que estás sentado porque el trabajo que tú necesitabas hacer para ser salvo se terminó, igual que el trabajo de Jesús se terminó. ¿Y cuál era ese trabajo que tenías que hacer, que ahora estás descansando? Que tú era creer, es todo. Juan 6 lo hace muy claro. Los líderes religiosos vinieron a Jesús a decir, ¿qué hacemos para llegar al cielo? ¿Qué hacemos para hacer la obra que Dios requiere? Y Jesús respondió, dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que ha enviado. ¿Qué debemos hacer, dice, para realizar las obras de Dios? ¿Cuál es la lista? ¿Qué cosas hay que hacer, satisfacer? Y Jesús respondió, la única obra que Dios quiere es que hagan, es que crean en el que le ha enviado. Su obra se termina cuando tú crees que tu obra se ha terminado. Tu obra para asegurar tu salvación se terminó. Efesios 1, 19 y 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, lo que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y después, un capítulo después, en Efesios dice habla de nuestra posición, Efesios 2:6, pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó, no que va a sentarnos, sino nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ya estás ahí. Lo he dicho antes, pero las personas vienen y dicen, no sé si estoy seguro de ir al cielo. Bueno, tú tienes un problema con Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya te ve sentado ahí. Tú le estás diciendo que Él está equivocado.
que ve algo equivocado, que ha creado una imagen que no es realidad. No, Él está fuera de la dimensión del tiempo. Te ve de aquí a 100 años sentado al lado de Él. Esa es la realidad, porque su obra se acabó y tu obra se acabó, que fue creer. Tú dices, ¿puede ser tan simple? Nosotros lo hacemos complicado. ¿Está tratando de excluir a las personas? No, está tratando de incluir a las personas. Colosenses 3 dice que ese lugar de honor está a su derecha. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en la verdad del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Sabes lo bueno de esto? Así como Jesús fue colocado a la derecha de Dios, tú serás puesto a la derecha de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Por la historia de las ovejas y las cabras. Tú sabes esto, Mateo 25:33. Pondrá las ovejas a su derecha, en lugar de honor, y las cabras a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Lugar de honor. Las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. Y Colosenses 3:2 dice esto. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Por esto, la otra versión dice, pongan sus pensamientos en las cosas de arriba. Malcolm dijo, al final, esto es muy bueno, al final, llegar a la fe es para todos como llegar a casa, como levantar de nuevo una vida que estaba perdida, de responder a una campana que hace mucho ha estado tocando, tomando un lugar en una mesa que por mucho tiempo ha estado vacía. Estuvo en una reunión de 20 distribuidores. 20 de ellos se reúnen todos los años y hablan de las finanzas y ver dónde está mal o bien. El consignador de la reunión, que va en todo el país, me habló de un amigo distribuidor que conocía, que acababa de comprar su concesionaria número 20. Y dije, ¿no tenía suficientes problemas para mantenerlo ocupado después de 5 y suficiente dinero después de 5 concesionarias? Y este consignador, no un cristiano, que conocía bien al hombre, dijo, dejó de ser tema del dinero hace mucho tiempo, ya no se trataba del dinero. ¿Qué decía realmente este hombre que no creía en Dios? Decía que la identidad del hombre era acumular cosas. Esa era su identidad. ¿Y por qué quería más? ¿Por qué tenía que buscar más y más? Escucha la próxima parte, porque esto es realmente importante. ¿Por qué quería ese hombre acumular más cosas? Porque la carne nunca está satisfecha. La carne nunca está satisfecha. La carne siempre desea más. Es verdad de las drogas, es verdad de la pornografía, es verdad de las apuestas, es verdad sobre el dinero, es verdad del sexo, es verdad de tu imagen de tu cuerpo. Nunca satisfecha. Si esa es tu identidad, nunca satisfecho. Porque la carne nunca está satisfecha. Y la solución está en Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Un pastor fue invitado a una comida en la casa de un texano muy rico. Después lo llevó a un lugar donde tenían una buena vista de los alrededores, señalando los pozos de petróleo que marcaban el paisaje. Se jactó, hace 25 años no tenía nada. Ahora, por lo que puedes ver, todo es mío. Mirando en la dirección opuesta a sus extensos campos de granos, dijo,
Todo eso es mío. Girando hacia el este, hacia enormes manadas de ganado, se jactó, todos son míos. Luego señaló hacia el oeste, a un hermoso bosque. Exclamó, eso también es mío. Hizo una pausa esperando que el pastor lo felicitara por su gran éxito. El pastor, sin embargo, colocando una mano en el hombro del hombre y señalando hacia el cielo con la otra, simplemente dijo, ¿cuánto tienes en esa dirección? El hombre colgó la cabeza y confesó, nunca pensé en eso. El apóstol Juan dijo lo mismo en 1 Juan 2. No amen a este mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo del placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino viene del mundo. Y la solución de Juan, el antídoto, es igual que el de Pablo. Dice, enfóquense en el próximo mundo. En otro versículo más adelante dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Se ha dicho, Charles Spurgeon dijo, no seas orgulloso de la raza, del orgullo, no te enorgullezcas de tu lugar o tu gracia. Esta es la oración de los muchachos y las nenas. Ahora al dormir pido un cuisinar tener, ruego que mis acciones estén en alza, que mi analista sea sabio, que todo el vino que beba sea blanco y que mi bañera de hidromasaje sea hermética, que mi juego de racquetball no se vaya a poner demasiado difícil, que todo mi sushi sea lo suficientemente fresco. Ruego que mi teléfono celular siga funcionando, que mi carrera no pierda sus ventajas, que mi horno microondas no se dañe y mi condominio no desprecie. Ruego que mi gimnasio no cierre y que mi mercado de dinero crezca. Si me voy a la bancarrota antes de despertarme, oro que mi Volvo no me lo quiten. La oración nocturna. J.K. Christian dijo esto, hay dos maneras de recibir lo suficiente. Una es acumular más y la otra es desear menos. Esto es muy bueno. Dos maneras de recibir lo suficiente. Una es acumular más y la otra es desear menos. ¿Y sabes cómo tener éxito en desear menos? Aquí está. Piensa menos en este mundo, menos en las recompensas y las ganancias y el poder y el prestigio, y piensa más en el futuro, en las recompensas del cielo. Lo vamos a ver esta noche. Sigamos en Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¿Qué quiere decir Pablo con su vida está escondida con Cristo? Está hablando de la vida de intercambio que tocamos hace 2 semanas. McLaren, el comentarista, dice esto: los cristianos disfrutan de una unión muy real y cercana con Jesucristo, de modo que en su muerte morimos al pecado y al mundo, y que incluso mientras vivimos la vida en el cuerpo humano aquí, tenemos en nosotros otra vida derivada de Jesús. A menos que nuestro cristianismo haya captado esta gran verdad, no se ha elevado a la altura de la enseñanza del Nuevo Testamento y el privilegio cristiano. Hablamos mucho de Cristo, nuestro sacrificio, como deberíamos, pero algunos de nosotros hacemos muy poco de Cristo en nuestra vida y por lo tanto no tomamos toda la plenitud de la vida disponible para nosotros. Sigue diciendo, la unión con Cristo
es por la posesión de su vida en nosotros y el consiguiente arraigo de nuestras vidas en Él. Es una verdad que gran parte del cristianismo evangélico de este día necesita ver más claramente. Termina diciendo, el resultado práctico de nuestra bendita unión con Jesús es que debemos de alejarnos del mundo que ya no es nuestro hogar y poner nuestra mente en las cosas de arriba. Seguramente el Cristo sentado a la diestra de Dios será como un imán para atraer nuestros corazones y mentes hacia arriba a sí mismo. Seguramente nuestra unión con Él en su muerte nos llevará a morir al mundo que nos es ajeno y a vivir en aspiración, pensamiento, deseo, amor y obediencia con Él en su morada de paz. Cristo viviendo en mí. Estaba pensando esta semana, cuando yo ando en mi carro, me frustro con otros conductores. ¿Por qué se salió delante mío? ¿Que no ve que voy fuerte y después va más despacio que yo? Y digo, podrías habernos ahorrado los dos la frustración si hubieras esperado. Ahora, yo hago gestos en mi auto, espero que no, y no grito por la ventana, pero pensaba tener crédito por no decir cosas, solo pensarlas, pero después me di cuenta, a mi tristeza, que Jesús ve también lo que está en tu cabeza y me agarró ahí. Quiero que Cristo viva en mí y pensé, debo contarle a Sue. No sé si quiero que hagas esto, pero escucha primero. Cuando yo me enojo en el carro y le digo algo, ella debería decirme, bueno, ahí se va Jesús. Ya se acaba de ir. Volviste, Tom. Volviste. Puedes hacer eso. Creo. Ahí hablaremos. Esperemos que Jesús escuche eso y no yo. Lo digo en serio. Versos 2 y 3. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y después Pablo sigue adelante a nuestro tiempo de recompensa en el cielo, en el 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán en toda su gloria. Dice, cuando Cristo aparezca, tú aparecerás también con Él en gloria. ¿Cuándo se llevará a cabo esto? ¿Cuándo aparecerá Cristo a todo el mundo y nosotros con Él? Los comentaristas están divididos. Algunos dicen que es en el rapto, al principio de los 7 años de tribulación. Eso va a suceder. Primera Tesalonicenses 4:16, hablando del rapto, dice, esto está esta noche en el DVD, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que han muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, entonces estaremos con el Señor para siempre. Entonces apareceremos con Él ahí. Otros dicen que Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo, que es al final de los 7 años de tribulación. Lo encontramos en Apocalipsis 19:11. Después de 7 años. Entonces vi el cielo abierto, había allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una gran guerra. Y Zacarías también nos dice lo que va a seguir. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte en la segunda venida del Señor, cuando esté en el monte de los olivos. Y después Apocalipsis de nuevo, los ejércitos del cielo vestidos en lino blanco y puro de la más alta calidad le seguirán en caballos blancos. ¿Quién
¿Quiénes van a montar esos caballos blancos? Nosotros volvemos con Él, vamos a aparecer en su gloria. Nuevamente, Pablo podría estar refiriéndose a los dos o quizás a los dos. De cualquier manera, vas a aparecer con Cristo en su gloria. Y luego, yendo al verso 4, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Hemos visto los primeros 4 versículos del capítulo 3, están enfocados en el cielo. Ahora en verso 5, Pablo repentinamente vuelve nuestra vista a la tierra. Verso 5. Así hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Esto comienza diciendo Pablo, hagan morir nuestra vieja naturaleza. En otra versión dice, mortifiquen sus miembros. En griego, mortificar es necro y quiere decir matar, hacer morir, ejecutar, desgastar como un anciano impotente, privar de poder, destruir la fuerza de. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo crucificas la carne? ¿Cómo lo matas al viejo hombre? Lo hablamos antes, pero lo encontramos en Gálatas 5, las respuestas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Lo he dicho antes y muchas veces, cada problema de orgullo de tu vida, de relaciones, adicciones, de codicia, podría rectificarse en un buen funeral, el tuyo. Hacer morir el viejo hombre. Déjame probártelo. Pablo sigue dándonos una lista de cosas a las que tú y yo debemos morir. Verso 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, el viejo hombre. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Es una lista. ¿Qué lista? ¿Y sabes cómo puedes saber que Pablo tiene razón? Porque a 2000 años de ese tiempo es exactamente lo que hace este mundo enfermo de pecado que nos rodea y pide más a gritos. La inmoralidad sexual, impureza, las bajas pasiones, deseos impuros. ¿Uno puede desafiar eso y decir que esa lista está fuera de foco? Y es vieja la lista, pero sabemos cómo termina la historia y no es bonito el final. ¿Y cómo tratamos con esto? Verso 5 dice tan claramente, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra. ¿Por qué? Dice, hagan morir. Aquí hay un cuadro aquí. Lo dije hace 2 semanas. Si tomo un hombre que ha luchado con una adicción y ha estado muerto por 3 días, ya se ha instalado rigor mortis, y lo pongo sobre el pilar y pongo una bandeja con $1,000,000. Él no va a mirar a esa bandeja, no va a tocar esa bandeja, no va a moverse hacia esa bandeja, porque está muerto. Los hombres muertos no tocan, no ven, no desean.
Tú dices, bueno, la diferencia es que los ojos de ese tipo ya no funcionan, pero los míos sí. Ok, pero aquí está la clave. Cuando tú estás viviendo la vida de intercambio, ¿quién ve a esa mujer, a ese carro, a esa casa, ese alley de drogas? Jesús está mirando. ¿Y qué ve Jesús? Algo que no tiene interés para nada. Cuando entregué mi vida a Cristo a los 30, era el otoño, y cuando llegaba la primavera comencé a pensar en ir a la playa para surfear de nuevo. Mi corazón era tan sensible a Dios, muy sensible, que pensé, Dios, ¿cómo esto va a funcionar? Porque hay carne por todos lados en la playa. Bueno, Dios me dio estos versículos en Job. Job 31:1 dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Jóvenes, levanten ese versículo, hombres, levanten ese versículo para hacer un pacto. Y la pena de eso te hace tragar fuerte, porque después dice en el 11, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso. Si alguna vez excusas tu pecado diciendo, soy así, escucha esas palabras, yo soy así. Lo que estás haciendo, estás excusando tu pecado como algo que no puedes cambiar porque es tu naturaleza. Esa es tu vieja naturaleza, pero no es tu nueva naturaleza. No es tu nueva naturaleza. No juzgues a otros, pero si tú alguna vez dices, bueno, así soy yo, tú tienes que escuchar lo que dijiste y tienes que volverte de eso, porque la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado, es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno, arrasaría con todo lo que poseo. Creo que el rey David pensó eso, es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno, que arrasa con todo lo que poseo. Y segundo, le pedí a Jesús cuando fui a la playa que crucifique mi carne y que Él sea el que vea por mis ojos, en vez de mí, en vez de yo. Y fue asombroso, de verdad fue asombroso. No vi lo que antes veía, fue muy diferente. Era la vida de intercambio, funciona. Yo les dije antes, funciona. Y vale la pena mencionar que está encima de la lista de Pablo, la lista de Dios en realidad. ¿Has pensado en esto? Todos son pecados sexuales y la mayoría de las listas de pecados son principalmente pecados sexuales. Entonces, no te apures en descartar cualquier área de pecado sexual en tu vida basado en lo que puede ser tu participación limitada en ella en comparación con la participación de otros o del mundo, lo que es normal para el mundo. No es por grado. Y esto no es algo insignificante para Dios. Escucha en el verso 6 lo que dice. A causa de estos pecados viene la furia de Dios a los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces puedes preguntar, si peco, ¿vendrá la ira de Dios sobre mí? Yo pensé que 1 Tesalonicenses decía esto, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesús y no derramar su enojo sobre nosotros. Pero aquí Pablo dice en verso 6, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Bueno, sí viene, pero no sobre los que son salvos. El comentarista Gill dice esto, acerca de esto. Estos son aquellos que son desobedientes tanto a la ley de Dios como el Evangelio de Cristo, que son incrédulos, son rebeldes y rechazan sus llamados a venir a Cristo y la persuasión de sus ministros, rechazan su consejo y no quieren oír ninguna represión de Dios. Esta es una razón por la cual aquellos que tienen vida en Cristo deben mortificar, reprimir y abstener de los pecados arriba mencionados, porque aunque esa ira tiene que ver con personas impías, sin embargo, los efectos de la ira de Dios en los inconversos
muestran cuánto le disgustan estos pecados y son detestados por Él y por lo tanto deben ser evitados por los santos. La semana que viene seguiremos con el verso 7 y miraremos el enojo, la ira, la calumnia y el lenguaje obsceno. No te querrás perder la semana que viene. ¿Se ve como yo en el carro? No, gracias. Gracias por la respuesta. Pero ¿saben que las mujeres también se enojan? No, mi esposa nunca se enoja. Entonces, no quieren perderse la semana que viene. ¿Cómo se aplica la lección hoy a mí? 1. Hay un tema constante donde nos vuelve Pablo vez tras vez. Mantén tus ojos en el premio. No has llegado a casa todavía. No importa lo que esté pasando, no llegaste todavía. No importa lo malo que sea, no llegaste todavía. Mantén tus ojos en el cielo, donde te sentarás. De hecho, ya estás sentado en el lugar de más grande honra a la derecha de Jesús. Tú dices, no merezco eso. Por supuesto, no lo merecemos. Pero esa es la gracia. De eso se trata. Recibir lo que no merecemos. Ser tratado como nosotros deberíamos ser tratados para que nosotros después seamos tratados como Él merece ser tratado. 2. Recuerda, tu vida está escondida en Cristo y recuerda vivir una vida de intercambio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que seas más que palabras, que sea tu vida, diariamente. ¿Parezco disco rayado? Muy bien, muy bien. Quiero ser disco rayado, porque aprendemos por repetición. Y tercero, el resultado natural de hacer esto exitosamente está en versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Hagan morir. El resultado de Jesús viviendo en ti es hacer morir las cosas pecaminosas. No querrás tener nada que ver con el pecado sexual, impureza, lujuria, codicia y deseos vergonzosos. Esta es una manera de tratar de hacerlo. Poner orejeras, pero eso no va a cambiar el corazón. Hay una mejor manera. He sido crucificado con Cristo. De hecho, es la única manera, morir diariamente, hacer morir el viejo hombre diariamente. Entonces, al cerrar en oración, quiero hablar más del pecado sexual. Después del primer servicio, un hombre se fue de 40 años y dice, he luchado con pornografía desde los 8 años. Y dice, un día levanté mi Biblia y me fui a 3 lugares diferentes en mi Biblia. Por casualidad fui ahí y todos hablaban de crucificar la carne. Y ese día yo recibí victoria y desde ese día he tenido victoria. Esto es real. Esto es real. Esto es real. Cerremos en oración. Padre, tendría esas orejeras si no habría mucha gente o personas en la radio o por internet que están luchando con pecados sexuales. Y Jesús, pido que nos des victorias en estas áreas. No por nosotros ser fuerte, ni trabajando duro en la carne, porque eso no funciona, sabemos que no funciona. Pero en cambio, que nosotros permitamos que tú vivas tu vida resucitada en nosotros al poner a morir ese hombre viejo con sus pasiones y que tú, Señor, en cambio, veas tú a través de mis ojos, que tomes las decisiones, lo que tú quieres decidir ver por internet. Y si tenemos éxito en esto, Señor, va a ser otra vida diferente. Padre, gracias por la victoria que nos has dado en Cristo. No solo en su muerte, pero también en su resurrección. Si estás escuchando por radio y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, aquí comienza. Si quieres hacer eso, te animo que hagas esta oración. Señor Jesús, te pido que me perdones
por mis muchos pecados. Y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Tu muerte en la cruz para que mis pecados sean perdonados. Y yo creo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias por hacer la obra para liberarme de esta vida horrible que vivo. Gracias, Jesús. Ahora ayúdanos a vivir vidas que te honren, que podamos encontrarnos deseando ese día de estar sentado a tu mano derecha en el lugar de honor. Te alabamos, Señor, te damos gracias y lo decimos en nombre de Jesús, y todo el pueblo dijo amén.